En este caso, las rectas, llamémosle S y R abatidas, van a fugar al punto, van a fugar al punto principal, ya que son paralelas a esta dirección, ¿verdad? Este ángulo vale 90 grados. Pues nada, si fugamos aquí, vamos a dibujar la perspectiva cónica de esta base. Podemos hacerlo de diferentes formas. Si obtenemos ahora a través de puntos métricos o uniendo el punto D con V, ¿verdad? Hagámoslo donde corte a la recta que es la perspectiva cónica de AD. Aquí estará D y paralela a la línea de tierra. Aquí tenemos la base. Aquí tenemos la base del prisma. Este punto será el C. Y ahora en esta ocasión fijémonos que el prisma, la cara que dibujamos aquí, esta cara está contenida en el plano del cuadro, por lo tanto en verdadera magnitud. Este punto será A', B', si subimos la perpendicular por estos puntos, ya que este ángulo también vale 90 grados, ¿verdad? Tendremos la perspectiva cónica del prisma en esa posición. Y aquí tenemos en esta posición que la cara A, B', A' está en verdadera magnitud. Dibujáramos también una pirámide inscrita en este prisma. Veamos el centro, el pie de la altura, la tendremos aquí, o abatido, y donde se corten las diagonales estará en la perspectiva cónica de la base, que estará, o la altura de la pirámide la tenemos aquí en esta ocasión, paralela a las aristas. Aquí estará V, altura de la pirámide, que tiene la altura de la arista del prisma que la contiene. Si unimos ese punto con los vértices de la base, tendremos la perspectiva cónica de la pirámide. Vamos a dibujarla. Aquí la tenemos. Fijémonos que esta altura tiene la longitud de la arista del prisma, ¿verdad? Una de las posibilidades, como hemos hecho anteriormente, será inscribirla dentro de este prisma rectangular para poder determinar su altura. Vemos que, claro, la pirámide en esta ocasión, la altura también está aquí, no está contenida en el plano del cuadro, como está por detrás del cuadro, teniendo el punto de vista aquí, esta altura se proyectará con una menor longitud que la que tiene en la realidad, ¿verdad? Esta sería la pirámide en esta posición. Recurso para obtener la altura, hemos dicho que siempre será inscribirlo en un prisma donde tengamos en esta posición una cara contenida en el plano del cuadro y podremos llevar la altura en verdadera magnitud. También podríamos utilizar el plano, efectivamente, como es en esta ocasión, que pase por aquí y seccione la pirámide en este triángulo que también hemos llamado MN, ¿verdad? Este triángulo que sería también isósceles. Bueno, pues si lo hiciéramos así, lo tenemos aquí, este plano, esta sería M abatido, N abatido, y aquí tenemos la sección que le produce ese plano, que en esta ocasión esta sería la traza del plano sobre el plano del cuadro, la intersección. La traza de un plano es la intersección del plano con el plano del cuadro, ¿verdad? Esta es la traza en esta ocasión del triángulo MNV en esta segunda posición. En este caso, la recta límite de este plano, esta sería la intersección del plano con el plano geometral, ¿verdad? Y por aquí pasaría la recta límite de ese plano. Fijémonos
que aquí la intersección está aquí y esa es la intersección. Esta altura la llevaremos en esta posición, lo que hemos llamado aquí antes el punto Q. Esta altura estará en verdadera magnitud y es la que me va a permitir dibujar el vértice de la pirámide, siempre llevando las distancias en verdadera magnitud sobre el cuadro, tanto en una posición como en la otra, ¿verdad? Ya vemos que estos planos que acabamos de ver, estos planos que son perpendiculares al plano geometral, las trazas planos vamos a encontrar las verdaderas magnitudes, las alturas de las figuras en verdadera magnitud y las podremos llevar sin ningún problema, ¿verdad? Tanto en una posición como en otra. Esta ya decimos que son las posiciones más cómodas para dibujar una figura. Siempre que podamos tendremos que recurrir a ellas. Fijémonos que si el prisma no estuviera en contacto, no tuviera una arista de contacto con el plano del cuadro, siempre imaginémonos que aquí el prisma estuviera en otra posición, en esta, por ejemplo. Claro, esta sería la base, ¿verdad? Si esta es la base del prisma, no importa, tenemos 1, 2, 3 y 4 vértices. Bien, siempre podremos recurrir a situar un prisma hasta que hacerlo coincidir en una arista con el plano del cuadro, de forma que en este plano gamma se encuentra también esta cara, ¿verdad? Ahí la tenemos, fijémonos. La cara 3, 3', 4'. Esta cara, efectivamente, también estaría contenida en este plano gamma. Por lo tanto, si llegamos un prisma hasta que hagamos coincidir una arista con esta traza, aquí tendremos la verdadera magnitud de los prismas en esta posición o separado del plano del cuadro. Sobre esta arista, sobre esta traza del plano, podremos situar la altura para poder dibujar la perspectiva cónica del prisma, ¿verdad? Evidentemente, estas aristas se verán en menor longitud que si está contenida en el cuadro, como requiere una perspectiva cónica. Lo mismo pasaría en esta otra posición. Si el prisma tiene una cara contenida en el plano del cuadro, siempre lo podremos escribir en el prisma en el cual llevemos una cara al cuadro. De esta forma podremos dibujar el prisma situando aquí sobre el cuadro las verdaderas magnitudes. Veamos un ejemplo y situemos aquí un prisma que no tenga ni la arista o la cara en el plano del cuadro. Veamos, imaginemos que el prisma sea en esta posición. Nosotros lo que vamos a hacer es inscribir ese prisma en otro que tenga una arista contenida aquí, ¿verdad? Punto 1, punto 2. Veamos si esto es perpendicular. Estas rectas van a fugar a P. Dibujemos la base de ese prisma ahora con una cara contenida en el plano del cuadro, ¿verdad? Fuguemos el punto de fuga que en estas rectas estará en P, esta otra recta también fugando a P, y ahora vamos a situar el punto C y el punto B estará sobre esta recta, ¿verdad? Puntos homólogos tienen que pasar por el centro de homología. Hagámoslo de esta forma para simplificarlo, ya que aquí hemos dibujado una perspectiva encima de otra, ¿verdad? C, damos esta recta, aquí estaría la perspectiva cónica del punto C. Por lo tanto, si esto es el punto C, esta recta, su perspectiva cónica, si es paralela a la línea de tierra, será paralela a la línea de tierra. Aquí estará el punto. Aquí tendremos el punto D. Si unimos D con el punto de vista, tendrá que pasar por aquí. Ya tenemos la base del prisma. Fijémonos que una vez hemos visto dibujada la base, podemos
dibujar el prisma como ya lo hemos hecho en esta posición, ¿verdad? Ahora sabemos que la cara A, B, B', A', esta cara, su verdadera magnitud, estaría aquí, en el cuadro. Si ahora quisiéramos inscribir dentro de este prisma la pirámide que hemos dibujado anteriormente, sabemos que el centro de la base estaría donde se cortan las diagonales, aquí estaría O, dibujaríamos este punto en perspectiva cónica trazando las diagonales de la base de la pirámide, esto sería el punto O, y ahora vemos que el vértice de la pirámide estaría en esta posición, la perspectiva cónica del vértice. Aquí tenemos la altura de la pirámide, que sabemos que si la queremos obtener en verdad, esta altura la tenemos aquí, es la arista del prisma que lo inscribe. Si quisiéramos hacerlo a través del plano que proyecta sobre el cuadro la altura, tendríamos que hacerlo pasar por aquí. Esta sería la intersección de ese plano con el plano geometral, ¿verdad? Y donde cortar, aquí tendremos la altura. Esta sería la altura en verdadera magnitud de la pirámide. Llevaríamos este punto, vamos a llamarle O', y aquí tendremos el V', sabiendo que la verdadera magnitud de la pirámide la tenemos aquí en el cuadro, a través del plano que es perpendicular al plano geometral y la proyecta sobre el plano del cuadro. Bien. Esta sería la verdadera magnitud de la pirámide. Si la queremos dibujar, solamente nos falta dibujar las aristas de la pirámide. Vamos a dibujarlos a trazos y aquí la tenemos. Bien, aquí tenemos 3 posiciones. Nos faltaría dibujar la perspectiva cónica de esta cuarta posición y otras posiciones donde el prisma estuviera por delante del cuadro o que fuera interseccionado por el plano del cuadro. En este dibujo, en esta perspectiva cónica, vemos línea de horizonte, línea de tierra, punto de vista y punto principal. Hemos dibujado la perspectiva cónica de un prisma en la primera posición. Está por detrás del cuadro y no tiene ninguna arista en contacto con el mismo, y en esta posición está seccionado por el plano del cuadro. Vemos que esta arista la arista A' estaría por delante del cuadro. Bien, en estas 2 posiciones, aquí tenemos su perspectiva cónica. En el primer caso, si observamos, lo hemos escrito en un prisma, de forma que hagamos que una de las aristas esté contenida en el cuadro y por lo tanto podremos llevar la altura del prisma en verdadera magnitud. Y el prisma, como ya sabemos, los puntos de fuga F1 y F2 en los 2 casos son iguales porque los lados de la base son paralelos, ¿verdad? Y aquí lo tenemos dibujado. Y en esta segunda posición lo que ocurre es que el prisma está seccionado por el plano del cuadro. Vemos aquí la sección. La sección es el rectángulo M, N, N', M'. Por lo tanto, está en verdadera magnitud. Esta es la altura de ese rectángulo que está en verdadera magnitud, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hemos dibujado primero la base de este rectángulo. Vemos que al estar seccionado, estos son puntos dobles, y la perspectiva de este rectángulo es este cuadrilátero, donde A aparece por delante del cuadro. Esta es la posición 1, A' menor que H, en la posición 2, A', que está por delante del cuadro, mayor que H, porque lo que está en verdadera magnitud es, en este caso, la arista contenida en el cuadro, y en este caso, la sección que le produce el cuadro al prisma.